Continuando con el tema número 2, relacionado a la presentación de la información financiera, empecemos determinando cuáles son los objetivos de la información financiera. ¿Qué objetivo tiene la información que presentan las empresas en el índole financiero? Uno de los objetivos es aquella que se le alcanza a los usuarios. Los usuarios van a tomar decisiones respecto a la información presentada. Pero se necesita que esta información financiera haya sido auditada, tenga un valor agregado. En muchos de los casos, las entidades financieras, los bancos, las cajas municipales, cuando la empresa le solicita un financiamiento, ¿qué te piden? ¿Te piden tus estados financieros? Sí, pero te lo piden auditados. Ya no basta que sean firmados y refrendados por el gerente general y por el contador quien lo realizó, sino que te piden que sean auditados. Entonces, la responsabilidad respecto a las cifras, al contenido de los estados financieros ya presentados, es del auditor. El auditor tiene su responsabilidad emitir una opinión. Esta opinión será de utilidad ¿para qué? Para los usuarios, en primer orden, para que tomen decisiones, para los inversionistas, para los socios, para los proveedores, para los clientes, para el Estado, para los empleados, para la gerencia, para el directorio, para evaluar su gestión. Pero además, otro objetivo importante es mostrar los recursos económicos, cómo se fueron utilizando. Esa es responsabilidad de la contabilidad, de mostrarlos en los estados financieros. Cómo se fueron usando, en qué se usaron los recursos económicos. Otro objetivo es el desempeño de la empresa. Las empresas inician sus operaciones en un año determinado con ciertos objetivos. ¿Lo han logrado durante el fin del periodo? ¿En qué porcentaje lo han logrado, lo han alcanzado? ¿Han maximizado sus recursos? ¿El uso adecuado de sus recursos? ¿Han minimizado sus riesgos? Todo esto te da estos estados financieros. Y además, evalúa la gestión de la administración, de la gerencia. ¿Y dónde se evalúa? ¿Dónde se ve el resultado de la gestión? En la determinación de los resultados finales de la gestión. Positiva, utilidad; negativa, pérdida. Pero ojo, cuando hablo que una gestión ha sido positiva y nos ha dado pérdida, no significa que hemos sido eficientes, porque probablemente nuestra proyección era obtener cuantitativamente mayor utilidad, que nos permita hacer algún grado de inversión. Pero es cierto, hemos salido positivos, hay utilidad. Pero esta utilidad lo obteníamos, esta utilidad lo esperábamos. ¿Cuáles fueron tus objetivos? ¿Dónde están tus objetivos trazados para este año? ¿Has cumplido? Si has cumplido, tu gestión ha sido positiva. Incluso, habiendo obtenido resultados positivos, tu gestión
pudo haber sido negativa. La situación financiera también me muestra el flujo de los fondos, del dinero o de su equivalente. En este tipo de información debo distinguir claramente dos aspectos. El ingreso de fondos a la empresa y la salida de fondos a la empresa. El flujo de fondos. Cualquier sea el origen de los fondos ingresados. Pero lo que acá más interesa es cuánto ingresó y cuánto salió. Y por qué conceptos ingresó y por qué conceptos salió. Hay diferentes tipos de actividades por las cuales puede ingresar dinero a una empresa. Pero también hay diferentes tipos de actividades por el cual puede salir dinero a la empresa. En consecuencia, se debe determinar los flujos de las empresas. La gestión de la gerencia. ¿En función a qué? A lo que ellos habían propuesto, a que ellos habían estimado. Ellos habían estimado aperturar 5 tiendas más, digamos un ejemplo, y solamente se aperturaron 2. La gestión de la gerencia se va a reflejar. ¿Y dónde se va a reflejar? Cuantitativamente, en las ventas. Porque si ellos estimaron aperturar 5 tiendas más, necesariamente han estimado más ventas. ¿Y más ventas hubieron? No. ¿Por qué? No se cumplieron la apertura de la totalidad de las sucursales, de las empresas, de las tiendas que pudieron haber tenido en mente. Y una básica e importante objetivo de la información financiera es que la información financiera debe ser de utilidad y comprensible. Es decir, la información financiera debe ser alcanzada en su momento, oportunamente. Pero la información financiera debe estar, sin duda, cumpliendo, o deberá ser producto del cumplimiento de los principios contables. Los principios contables son normas reguladoras de cumplimiento obligatorio para el contador y de supervisión por el lado del auditor. Entre otros principios tenemos el principio de ente. Establece que los estados financieros deben pertenecer a un ente distinto al del propietario. Es decir, si una persona tiene un negocio o una empresa, los estados financieros deben pertenecer al negocio, no a la persona. Principio de ente. El otro principio es el principio de realización. Principio de realización que se establece que se deben cuantificar contablemente las operaciones en la medida que se hayan realizado. O sea, no se puede cuantificar, no se puede contabilizar operaciones que se tenga en mente realizar, sino aquellas cuya realización se ha efectuado. También existe el periodo contable, que es otro de los principios, donde se establece que se puede elaborar estados financieros o información financiera de determinados periodos, ¿no? Por segmentos. Yo puedo pedir mi información financiera a mi contador, digamos, de los 3 primeros meses del año, de los 5 primeros meses del año. Yo puedo pedir información a mi contador de febrero a septiembre de un determinado año. Es decir, la información financiera es flexible. Se puede proporcionar en función de periodos. Ahora,
en el Perú se acostumbra que el periodo económico cubre desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Ese es el periodo contable. Luego tenemos un principio importante, el costo histórico. El costo histórico está relacionado que se deben contabilizar las adquisiciones al costo real. ¿Cuánto pagué por él? No cuánto vale en el mercado, sino efectivamente cuánto pagué por él. Ese monto se debe consignar, o en caso el bien no haya sido comprado, sino fabricado por la propia empresa, se debe consignar el monto de los costos que se realizaron para efectos de lograr la fabricación de un determinado bien. Eso está relacionado entonces al costo histórico. El negocio en marcha es otro principio importante que menciona que los principios contables deben ser aplicados en su integridad en la medida que a criterio del profesional contable se vea o se estime que la empresa tiene una visión de futuro. O sea, está en pleno auge, está en pleno crecimiento. Pero ¿qué ocurre si estamos frente a una empresa que está en un proceso de liquidación? ¿Hablaremos de una empresa que cumple con este principio de empresa en marcha? No. Simplemente, en una empresa en liquidación, el principio de empresa en marcha ya no se da porque la empresa estará camino a la extinción. El otro principio que se debe tener en cuenta es la revelación suficiente. La revelación que debe de mostrar las cifras en los estados financieros. Es revelar algo, mostrar algo, pero debe ser suficiente. Es decir, mostrar los libros, las cifras que se tienen en los libros contables en estos estados financieros es de suma importancia, de suma trascendencia. Las cifras en los libros contables, asumámoslos, podrían estar bien, pero la revelación en los estados financieros, en muchos de los casos, se hace en forma incorrecta. Porque el usuario toma como referencia el estado financiero para tomar una decisión, no los libros contables, porque los libros contables hablan un lenguaje distinto que solamente lo podrían entender alguien formado en la profesión contable. Entonces la revelación es de suma importancia. ¿Qué muestras en los estados financieros? El otro principio es la importancia relativa. A veces tenemos en una cuenta movimientos insignificantes por X circunstancias de la empresa. Esos lo podríamos incluso acumular con otra cuenta y no te va a distorsionar el razón de ser, en la medida que el monto que estás acumulando en una cuenta, digamos, de importancia relacionada con la que quieres acumular, no te va a distorsionar. No vas a distorsionar la información de la cuenta principal. Importancia relativa es que el auditor o el contador debe fijarse en cifras o en acciones o aspectos que tengan importancia en la empresa, que tengan impacto en la empresa. No de cosas, por decirlo, que no tienen mucha trascendencia. Finalmente tenemos un principio de la consistencia. El principio que nos refiere a que debemos de analizar las operaciones, los procedimientos que se hayan llevado a cabo en forma sistemática,
consistente, real, cumpliéndose todos los procedimientos, las autorizaciones, si el auditor verifica que los estados financieros están cumpliendo con estos principios contables, no dudo que los estados financieros deberán tener una opinión positiva. Pero el auditor, así como el contador tiene sus principios contables generalmente aceptados, que debe cumplirlos y son verificados por parte del auditor, el contador tiene sus propias técnicas. Las técnicas que le ayudarán a obtener evidencias que son el soporte del informe del auditor. Una de las técnicas importantes es el estudio general de ¿quién? De la empresa que voy a auditar. Tengo que entender, tengo que saber, tengo que comprender a qué se dedica mi cliente, a qué se dedica la empresa que estoy auditando. Esta es una técnica importante, clave, el estudio general de la empresa, del cliente. Si yo he comprendido en condición de auditor a qué se dedica mi empresa, cómo realiza sus transacciones, las siguientes técnicas se aplican, digamos, por simple cumplimiento del programa de auditoría. Pero acá una de las técnicas importantes, claves, es el estudio y la comprensión de mi cliente. Otra técnica es el análisis y revisión. ¿De qué? De las operaciones. No solamente dice análisis. Dice análisis y revisión. O sea, hacíamos mención hace un momento a un principio. Al principio de consistencia. Principio de consistencia, para mí como auditor, ya utilizando una técnica, tengo que, si estoy frente a una revisión de algún procedimiento, tengo que ser analítico y tengo que revisar que cumplan con los requisitos mínimos ese proceso que estoy analizando. Otra técnica que utiliza el auditor para la obtención de sus evidencias y durante su trabajo es la inspección. Yo quiero inspeccionar, un ejemplo, cómo se controlan a las unidades de transporte, si estoy auditando una empresa de transporte. ¿Cómo se controlan? Quiero ser un inspector. ¿Quién controla la salida? ¿Cómo se controla la llegada? ¿Cómo se controla el consumo del combustible? ¿Cómo se controla el recorrido del kilometraje? ¿Con qué frecuencia se hacen mantenimientos? Quiero inspeccionar. Esa es una técnica que debe ser utilizada en el momento oportuno por el auditor. Es una herramienta de trabajo. La otra técnica es la confirmación. Quiero confirmar saldos. Quiero confirmar cifras. Quiero confirmar hechos. ¿Qué tengo que obtener? Evidencias para poder confirmar algo. Lo otro es la investigación. Yo puedo investigar algo dentro de una cuenta utilizando técnicas de auditoría. Lo que normalmente hacen, digamos, los policías, dice, está en proceso de investigación. Claro, el auditor no es policía. Pero cuando el auditor analiza o investiga algo, es cuando él ha merituado utilizar esta técnica. Porque algo importante debe descubrir. En el proceso de investigación
hay que ser muy cuidadosos del tipo de información. ¿Qué vamos a investigar? ¿No? La otra técnica es las certificaciones. Las certificaciones de la veracidad de la información, de la veracidad de la información documentaria y de la ejecución de las operaciones que están debidamente documentadas. Yo podría revisar una factura de compras de 10 cajas de algún artículo X. Y claro, lo encuentro canceladas, encuentro la confirmación en el área del almacén. Yo debo entender que esas mercaderías, que esas 10 cajas han ingresado al almacén. Así lo dicen los documentos. Así lo dice la conformidad del área de almacén, así lo dice la factura, el cheque se giró al proveedor, o sea, documentariamente para mí es una operación cierta, válida. El tema es, ¿he verificado en el almacén el ingreso? ¿He verificado en el almacén probablemente la venta? Si es que esas mercaderías no se vendieron, ¿deberían estar en el almacén? Cierto. Pero ¿qué ocurre? Si no encuentro facturas de ventas de esos bienes y tampoco están en el almacén, ¿qué estoy certificando? Estoy certificando que simplemente hay documentación, pero la operación no se ha realizado. Otra técnica es la técnica de la observación. Yo puedo solicitar que se practique un inventario, pero el auditor no va a ir a contar las unidades una a una. Personal normalmente lo pone la empresa. ¿Él qué va a hacer? Establecer los procedimientos y verificar, observar que se lleven a cabo adecuadamente. Otra técnica del cálculo es la confirmación de los saldos mostrados en los estados financieros. Un ejemplo clásico, ¿no? Podría determinarme la compensación por tiempo de servicio, obligación por pagar. Voy a calcular si efectivamente está adecuadamente mostrada o calculada. El cálculo. Voy a calcular la certeza de los montos declarados vía los PDT a la administración tributaria, de los tributos estoy hablando. Voy a calcular la liquidación de beneficios sociales que se le hizo a un empleado que se despidió o que renunció. Voy a calcular la depreciación que se muestra en los estados financieros. ¿Qué estoy utilizando? Estoy utilizando una técnica de cálculo. Y también existe una técnica adicional que se llama la técnica de la indagación. Utilizaré esta técnica en la medida que en muchos de los casos en las empresas se ven o se escuchan murmuraciones, comentarios. Pero cuando tú pides muestras a tu informante que te dé una pista, simplemente se niega por no comprometerse. Entonces, el auditor deberá de indagar en la medida que las circunstancias ameriten que el auditor definitivamente se ocupe de esta técnica. Que dé un buen fruto, un buen resultado, esta técnica para el beneficio del trabajo en conjunto. Entonces, ahí tenemos otra técnica más de la indagación. Los objetivos de los estados financieros, ya hablando de los estados financieros como un paquete, digámoslo así, un grupo, proporciona información para la toma de decisiones. En eso no hay duda.
Pero los estados financieros tienen información referente a ¿qué? A la situación propiamente financiera de la empresa, que tú lo puedes encontrar en el estado de situación financiera. Tiene información referente a los resultados de las operaciones, que lo podemos encontrar en el estado de resultados. Y también tiene información referente a ¿qué? Al flujo del efectivo. ¿Y dónde lo encontramos? En el estado de flujo de efectivo. Entonces, tiene ese tipo de información que ayudará a los usuarios a tomar decisiones. Es responsabilidad de quien elabora los estados financieros muestren de manera coherente, de manera sincera, de manera real, las cifras que se consignan o que son resultado de las operaciones de la empresa. Entonces, satisface las necesidades comunes de la mayoría de usuarios, los estados financieros. De hecho, cada quien tiene su necesidad propia, su interés común en los estados financieros. Pero muestran resultados de la actuación de la gerencia, ¿no? De la gerencia, de la administración. En sus resultados se evalúa. Sin embargo, la información financiera solamente informa hechos pasados. Me atrevería a precisar que esa es una de las limitaciones que siempre se ha cuestionado y se sigue cuestionando de la labor de la contabilidad, que solamente registra hechos pasados. Cuando yo me refería a los usuarios de los estados financieros y mencionaba, entre otros, a los inversionistas, también por qué dejar de mencionarlos a los propios proveedores, ¿no? Los propios proveedores estarán a la expectativa de nuestra información financiera. ¿Para qué? Para ver si tenemos capacidad de pagarles. Son nuestros proveedores. Nuestros clientes también son otros de nuestros usuarios. Porque el cliente estará a la expectativa de saber si seguirá contando con nuestros productos o con nuestro servicio en el futuro. Dependerá de nuestros estados financieros. El gobierno también está a la expectativa. Es un usuario más que le interesa saber, ¿has pagado adecuadamente tus tributos o tus impuestos en términos generales? Los acreedores también son usuarios. Los bancos. Los bancos están a la expectativa de saber cuáles han sido tus resultados económicos y financieros del periodo. ¿Para qué? Para saber si te pueden seguir prestando o para saber si le puedes seguir pagando su deuda que tienes con ellos. Y, por último, los trabajadores, para el tema de la distribución de las utilidades, si lo hubieran. Y en general, el público en general estará ávido de saber sobre tus estados financieros. Incluso, faltaría acá incluirlo, ¿no? La competencia. Tu competencia también quiere saber tus estados financieros. Lo hemos mencionado que los estados financieros han sido clasificados en grupos. Por un lado tenemos el estado financiero que demuestra, valga la redundancia, la situación financiera, que es el famoso estado de situación financiera, también conocido como balance general. Y por otro lado tenemos el estado de resultados, también conocido como el estado de ganancias y pérdidas. ¿Cuáles son los elementos entonces del estado de situación financiera? El estado de situación financiera está básicamente compuesto por tres elementos: el activo, el pasivo y el patrimonio. Y por el lado del estado de resultados tenemos dos elementos: los elementos de los ingresos, los gastos, y yo podría adicionarle los costos. Entonces, acá estamos mostrando cuáles son los elementos básicos de
los estados financieros, tanto del estado de situación financiera como del estado de resultados. En esta diapositiva estamos disgregando qué contiene el activo. El activo contiene, dice, recursos que controla la empresa, que son de propiedad de la empresa. Y además se esperan beneficios económicos futuros de estos recursos. Eso dicen los libros, lo dicen los tratadistas respecto a esta definición. Pero podríamos simplificar esa definición. Podríamos decir, los activos son los bienes y derechos que tiene la empresa bajo su control. Y con eso hemos dicho todo. Eso es el activo. El pasivo, ¿qué entendemos por pasivo? Son las obligaciones presentes que tiene la empresa. Pero si decimos obligaciones presentes, son las obligaciones presentes con terceros que tiene la empresa. Y cuando pagamos un pasivo, sale dinero, naturalmente. Y el patrimonio es la participación de los propietarios. En cualquier libro, usted podrá encontrar definición de patrimonio en la participación de los propietarios en la entidad o en la empresa. ¿Y qué es participación? ¿No es acaso la obligación por pagar que tenemos a los propietarios? Entonces podríamos decir que el patrimonio son las obligaciones por pagar que tenemos a los propietarios. Existe un reglamento de información financiera que establece algunos requisitos que deben cumplir los estados financieros. Entre otros, establece cuáles son los objetivos y las cualidades de los estados financieros. ¿Cuál es el objetivo del estado financiero? La responsabilidad de emitir los estados financieros ¿de quién? De la gerencia. Los niveles de revelación, de mostrar las cifras. Y además, algo importante, reforzar el cumplimiento de las NIC y de las NIAS. NIC son las normas internacionales de contabilidad y también ahora estamos hablando de las normas internacionales de información financiera. Y también menciona que se debe cumplir las normas internacionales de auditoría. Este reglamento, en cuyo propósito de los estados financieros de un ámbito general, lo ha clasificado en dos segmentos: los individuales y los consolidados. Porque existen empresas que tienen sucursales, que tienen que consolidar sus estados financieros, entonces los ha clasificado. En individuales, empresa que solamente tiene un propio juego de estados financieros, y cuando hay la necesidad de consolidar estados financieros. Cuando hay subsidiarias, hay sucursales, hay filiales, hay que consolidar. Y luego, los estados financieros con propósitos especiales. Con propósitos especiales, dice, se clasifican en dos: en extraordinarios, cuando estamos frente a un proceso de reorganización de empresas según la Ley General de Sociedades, es decir, una fusión o una escisión; o por último, aquellos de índole de liquidación, cuando estamos hablando de una extinción de una entidad o de una empresa. Habremos terminado entonces con el tema de información financiera hasta este punto.